Hola gamers, hoy quiero compartir con ustedes mi opinión al respecto de esa frase que dice no, porque los juegos generan violencia. ¿De verdad? Claro, porque antes de que existiera el PlayStation, el Nintendo y demás, el mundo era un jardín de amor y paz, ¿no? A ver, vamos a empezar hablando de Adolfito, el de por allá por Europa que tenía una manera bastante peculiar de afeitarse el bigote. Él no jugaba Battlefield, Dark Souls, simplemente le gustaban los pinceles, el arte y nada, al final obtuvo una frustración artística y buscó refugio en la política, teniendo una ideología un poco retorcida y todos sabemos que terminó bastante loquillo y sabemos qué pasó después. Y de aquí podemos pasar a hablar de las personas que son capaces de despegar un avión y hacer un aterrizaje forzado en donde menos nadie se lo espera, siendo ese su último vuelo. Y entonces eran fan de Microsoft Flight Simulator y eso los traía volando bajito, nunca mejor dicho. Y luego está Jack, ¿saben? No el que se hizo amigo de los peces al final de la película, sino el de por allá por Inglaterra, ¿saben? El que te iba contando en parte, y no precisamente un cuento o los números. ¿A qué jugaba ese? A ver, era fan de Tetris, ¿sabes? Acomodando los pedazos que le iban cayendo poco a poco. ¿Qué sí hacen los videojuegos realmente? Estimulan la mente, desarrollando la resolución de problemas, habilidades como coordinación, la estrategia, incluso aprender idiomas. Estimulan el aspecto social, conectando con personas ya sea mediante comunidades, haciendo amistades, clanes, torneos. Y en general los videojuegos son arte, la música, el diseño, la narrativa. Realmente son momentazos que se nos quedan por siempre. Y nada, tengo mi propia experiencia acerca del tema. Cuando era niño estábamos jugando Nintendo 64 en la sala de un colega y dio la fatalidad de que por la noche se rompe el televisor. ¿Cuál fue la conclusión? No, eso fue culpa de Rubicito, que le estaba dando muy duro a los botones del mando y por eso le empezó a salir humo el televisor. ¿De verdad? Y nada, me gustaría que dejaras en los comentarios si has tenido una experiencia similar a la mía, cuál es tu opinión acerca del tema. Y si escuchas a alguien decir que los videojuegos generan violencia, pues simplemente recuérdale que Jack no tenía una consola y al final acomodaba sus pedacitos y que Adolfito, el de por allá por Europa, no necesitó un joystick para hacer todo lo que hizo. Yo creo que al final el problema no está en los píxeles, el problema está en las personas.